mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 de octubre y hoy nos espera calor. Hoy y toda la semana, y las lluvias no se verán hasta el viernes. De momento, sol y calor, aunque ya no subirán más las temperaturas después de un fin de semana en el que hemos vuelto a batir récords. Este tiempo veraniego seguirá hasta el jueves día 12, fiesta nacional. Ese día incluso repuntarán de nuevo las temperaturas en el norte peninsular. El viernes entraría un frente con lluvias en Galicia que iría avanzando el fin de semana por más zonas de la península, haciendo bajar las temperaturas a partir ya del sábado. Hoy en Barcelona 27 grados de máxima, 31 en Bilbao, 28 en La Coruña, en Madrid 29 de máxima y en Valencia esperamos para hoy 27 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a Israel y ese asalto letal de Hamás que ha dejado cientos de muertos. Israel vivía ayer su segundo día de guerra contra Hamás en medio de la conmoción por el masivo e inesperado ataque. La incursión islamista hace temer la expansión del conflicto. Hamás atacó desde el Líbano posiciones israelíes en los altos del Golán. Decenas de norteamericanos han sido secuestrados por los milicianos y se desconoce el paradero de un centenar de israelíes que han sido tomados como rehenes. Israel ha tenido que evacuar contrarreloj a su población en la frontera. Es una zona de conflicto. Estaremos muy pendientes de todas las noticias que surjan en torno a lo que está ocurriendo allí en aquella zona en Israel. Aquí en España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá hoy a su reunión con Pedro Sánchez con una potente imagen debajo del brazo, la del Partido Popular volcado en una protesta multitudinaria en la que el dirigente escuchó vítores y aplausos en Barcelona, en contraposición a los reproches que se llevó Pedro Sánchez y el Partido Socialista en la distancia, ausentes en la marcha. Así que pendientes de ese encuentro y más adelante de la investidura de Pedro Sánchez. Mientras tanto, en los mercados financieros, bueno, el mercado español subió el pasado viernes, aunque el dato de empleo conocido descolocó ciertamente al mercado. Arrojan una doble lectura y agitaron a las cotizaciones. El mercado se divide sobre el siguiente movimiento que llevará a cabo la Reserva Federal. Hay bastantes dudas. De momento, los indicadores de sentimiento anticipan un rebote. Sí, anticipan un posible rebote de las bolsas que podrían encontrar cierto soporte en la campaña de resultados que coge fuerza a partir de la próxima semana en Estados Unidos. El índice VIX, el conocido como índice del miedo, ha marcado esta semana máximo desde mayo por encima de los 18 puntos. El miedo y la codicia están en zona de máximo, bueno, no de máximo, pero sí, ha repuntado y se ha tensionado de forma importante. Y ojo, porque hay un informe importante que nos cuenta cuánto están aportando las empresas al IBEX 35 en impuestos. ¿Pagan las grandes empresas pocos o muchos impuestos aquí en España? Es un informe de contribución tributaria del IBEX 35 que pone manifiesto que el pago efectivo de todos los impuestos que soportan estas empresas y el resultado revela que el esfuerzo fiscal de estas compañías es muy claro. Un total de 45 euros de cada 100 de beneficios van al pago de impuestos soportados, una cifra muy superior a las tasas efectivas que se suelen atribuir a las grandes empresas. En 2022, solo en impuestos soportados, estas compañías aportaron 16.300 millones de euros. Las empresas recaudan para la administración tributaria impuestos de sus clientes, de sus empleados, de sus proveedores y de sus accionistas. Si se incluye esta variable, las empresas del IBEX 35 generan 52.500 millones para la agencia tributaria. El año pasado, por lo soportado por las empresas del selectivo en impuesto de sociedades, representó el 20% de los impuestos, de los ingresos de la agencia tributaria por este impuesto. Y en materia de IVA, las compañías del IBEX 35
2025 recaudaron el 19% del total. Es algo muy interesante que vamos a desgranar. Hay mucho más. Es lunes y a por el que vamos. Vamos con las noticias que ha elaborado Rubén Gil. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos garantiza la ayuda a Israel tras los ataques recibidos durante este fin de semana. Va a enviar barcos y aviones militares tras la peor incursión en Israel desde la que realizaron hace 50 años Egipto y Siria y que se ha cobrado la vida de cientos de personas. Anthony Blinken es el secretario de Estado estadounidense. El presidente Biden habló ayer temprano por teléfono con el primer ministro Netanyahu para asegurarle nuestro apoyo. Yo estuve hablando con el presidente israelí, el ministro de Exteriores. Todo el gobierno está comprometido con toda la región y mucho más allá, tanto para generar apoyo a Israel como para asegurarse de que cada país utilice todos los medios que tenga, cualquier influencia que tenga para hacer retroceder a Hamás y también para asegurarnos de que no veamos estallar conflictos en otras áreas. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido para analizar este conflicto y varias aerolíneas como United Airlines, Delta Airlines, Air France o Korean Air han suspendido sus vuelos a Tel Aviv hasta que mejoren las condiciones de seguridad. El precio del petróleo se dispara y las bolsas vienen con caídas esta mañana por esa tensión en Oriente Medio. Tenemos al crudo subiendo en el entorno del 3,5%, los futuros del Brent y del West Texas. Los futuros, tanto en Europa como en Estados Unidos, anticipan una apertura bajista de las bolsas. Están bajando un 0,6% en el caso del futuro del Dow Jones, un 0,7% baja en el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Aquí en Europa también cayendo un 0,7%. El futuro del Dow Jones, el futuro del DAX y el futuro del Eurostock 50. En las bolsas asiáticas tenemos a Japón cerrado por festivo, la bolsa de Hong Kong suspendida de cotización ante la amenaza de un tifón, así que vamos a mirar a la bolsa de Shanghái que se está perdiendo ahora mismo un 0,55%. El oro está actuando como refugio, está subiendo más de un 1% la onza hasta los 1.865. El euro baja frente al dólar y está en 1,0552 unidades. La OPE presenta este lunes en Riad sus estimaciones sobre la evolución del consumo mundial de energía. Y lo va a hacer con la preocupación de cómo pueden impactar estos riesgos geopolíticos en Medio Oriente con la guerra en Israel, en los precios del petróleo y cómo una respuesta de Irán en el estrecho de Hormuz podría afectar a la oferta de crudo. En el mercado de deuda, el interés de los bonos se relaja este lunes. Tras las subidas que registraron la semana pasada debido al temor a que los tipos sigan altos por más tiempo, como nos contaba Fabio Balboni, economista jefe de HSBC para Europa. La inflación sí se ha bajado, pero sigue siendo muy elevada. Entonces esto nos deja en un contexto donde los tipos van a quedarse altos durante un tiempo más largo de lo que el mercado estaba apostando antes. El segundo elemento muy importante es que entramos en este momento con unos déficits fiscales muy elevados, y es decir, que hay unas emisiones muy importantes de bonos de parte de los estados, y estas emisiones de deuda muy importantes necesitan un precio más elevado. Esta mañana el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se relaja un 0,7%, está en el 4,75%. La rentabilidad del español a 10 años va a abrir por encima del 4%, la del Bund alemán en el 2,9%. Los inversores estarán pendientes también esta semana del dato de inflación en Estados Unidos. El dato de IPC del mes de septiembre, que se va a conocer el jueves, un día antes, la Reserva Federal va a publicar las actas de su última reunión en la que podría dar pistas de si habrá nuevas subidas de tipos antes de que termine el año. Antonio Castelo, de Broker. Ya hay voces diciendo que en la reunión del día 1 de noviembre podríamos ver alguna subida, ¿no? de tipos antes de terminar el año. Bueno, no lo sé, pero ya se está diciendo eso, ¿no? Aquí, bueno, tenemos el dato de hoy que como vemos, pues bueno, ha vuelto a repuntar, ¿no? El mercado buscará también pistas sobre esa posibilidad durante estos días en las declaraciones de varios miembros de la Fed, como Rafael Bostic de la Fed de Atlanta, Neil Kaskari de Minneapolis, Susan Collins de la Fed de Boston y Lori Logan de la de Dallas. En Estados Unidos comienza esta semana la temporada de resultados del tercer trimestre con las cuentas de los grandes bancos. El viernes van a presentar resultados JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. También van a presentar cuentas estos días otras compañías como PepsiCo, Delta Airlines o la aseguradora United Health, Gisela Turacini de Black Bear. Que ya no importa lo que publican, sino si la publicación supera o no las expectativas. Sí, o sea, existe un flujo tan amplio de información que casi se clavan las cifras, trimestre a trimestre, no sé si lo veis, ¿no? Pero te diría que hay poco margen para la sorpresa, pero sí que puede tener
incidencia en las bolsas. Yo creo que, personalmente, es una opinión personal, que donde hay que mirar ahora mismo es hacia los datos macro, ¿no? En Europa vamos a conocer esta semana las cuentas que va a presentar mañana martes Luis Buitón. En clave empresarial, pendientes también de Meta, que va a anunciar despidos esta semana. Esta vez van a afectar a la división de realidad aumentada y virtual. Las salidas se van a sumar a los 21.000 despidos que ya ha realizado desde el pasado mes de noviembre la matriz de Facebook. En Marrakech comienzan hoy las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Un encuentro en el que el FMI va a actualizar sus previsiones macroeconómicas. La asamblea anual de ambos organismos se va a desarrollar hasta el próximo domingo y reunirá a 12.000 participantes de 180 países. Los ministros de Empleo de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo. Encuentro al que va a asistir Yolanda Díaz y en el que los ministros europeos van a intentar dar un impulso a la salud mental en el ámbito laboral y también a la economía social, que representa más de 13 millones de puestos de trabajo en Europa. Además, en Suecia, la Real Academia de las Ciencias hará público esta mañana el nombre del ganador o ganadores del Premio Nobel de Economía. En Alemania, los conservadores ganan las elecciones a las regiones de Baviera y Hesse. Resultados en ambos Länder que castigan a los tres partidos de gobierno en Berlín, en especial al SPD del canciller Olaf Scholz y a la formación del ministro de Finanzas Christian Lindner. Y aquí en España, la cita política del día es el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se van a ver esta tarde en el Congreso en el primer encuentro de Sánchez en su ronda de contactos para intentar formar gobierno. Feijóo va a trasladar a Sánchez el voto negativo del Partido Popular en la sesión de investidura. Está haciendo un negocio y el negocio son la presidencia del gobierno después de perder por 7 votos independentistas. Y lógicamente ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley. Pedro Sánchez se reunirá a lo largo de la semana con el resto de partidos políticos, menos con Vox, y esta mañana lo va a hacer también con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la península y Baleares predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente se prevén intervalos de nubes en el Mediterráneo y algunas precipitaciones débiles en Málaga. En Canarias también nubes con algún chubasco aislado y posible calima. Las temperaturas mínimas descenderán en el Cantábrico y Andalucía. Las máximas aumentarán en Rías Baixas y Girona, descendiendo en general en el resto. Pueden superarse los 34 grados solamente en puntos del Bajo Guadiana, Bajo Guadalquivir y el este de Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Estamos en constante cambio. El mundo cambia.
Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía con la educación financiera. Son las 7:16. Miramos a los mercados financieros. Paloma Randos, buenos días. Buenos días, Susana. ¿Futuros sobre el mercado americano? Pues parece que el conflicto geopolítico entre Israel y Palestina pasa factura a los futuros, que caen un 0,75 en el caso del futuro del S&P 500 y del Nasdaq. El del Dow Jones de Industriales se deja un 0,6. Muy bien. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Más de lo mismo. Esa tensión está provocando una tendencia bajista. El futuro de DAX, Eurostoxx 50 y FT100 de Londres con caídas que rondan el 0,75 y el 0,85%. Muy bien. Y en Asia tenemos alguna ausencia y el resto de los índices que cotizan en verde o en rojo. Pues buenos días, Susana. Pues tenemos signo mixto. Tenemos la mezcla del rojo en Shanghái, ya saben, tras más de una semana de vacaciones por la semana dorada china, pues reinicia las operaciones con un recorte del 0,67%. Ya saben que Hong Kong no está operando por el tifón Koinu y hoy es festivo en Japón y en Corea del Sur. Así pues, tenemos otras referencias como el índice Straits Times, el índice de Singapur, que corrige un 0,2%. También pérdidas moderadas de medio punto porcentual en el Sensex, la bolsa de Bombay, y también hay que hablar de Australia. De momento se ve impulsada en cierta medida por ese repunte de las materias primas como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Está repuntando de forma tímida, un 0,2%. Manuel Velázquez, cuéntame, ¿qué se está cotizando ahora mismo? ¿Cuáles son las claves en Asia? Pues muy pendientes de esas tensiones geopolíticas que están encareciendo el precio del petróleo y de otras materias primas. Eso está impulsando, como decíamos, moderadamente a Australia. Acciones como las de Woodside Energy avanzando más de un 2,5%. Santos también creciendo más de 2 puntos porcentuales junto a Beach Energy. Al margen de las compañías renovables, vemos como otras compañías ligadas al sector minero, Newcrest Mining o Northern Star Resources, avanzando más de un 4,5%. Y en China también, muy pendientes del conflicto en Oriente Medio. El país incluso ha pedido el cese de hostilidades y la creación de un Estado palestino. Este que habla es Zhang Yun, miembro permanente de China en Naciones Unidas, que ha mostrado su preocupación por esa escalada de tensiones y ha pedido volver a la solución de dos estados, una declaración de paz. Dice es hora de que el Consejo de Seguridad haga oír su voz e incluso ha condenado todo tipo de violencia. No se recordaba una declaración así de un país que suele ponerse de perfil en estos asuntos. China, hay que recordarlo, tiene la batalla perdida con Estados Unidos en esta región, en ese cruce de intereses con Israel, y en una semana, como decíamos, de reapertura de bolsas chinas después de esa semana de vacaciones por la semana dorada, y de momento en Hong Kong cerrado por este tifón. Precisamente en la ciudad-estado ya contábamos la semana pasada cómo trabajan para posibilitar que las condiciones climáticas extremas no impidan la negociación. Ahora mismo es la 1:18 del mediodía en Hong Kong. Si amainara el temporal y las lluvias, podría abrir el Hansen en Hong Kong. Lo que pasa es que no es muy probable. Hoy, como decíamos, no opera por festivo las bolsas de Corea del Sur y de Japón, y venimos de una de las épocas de mayor consumo del año en China. El Ministerio de Comercio ha informado de que las ventas han aumentado un 9% en tasa interanual en el sector retail, también en el sector alimentación y catering. Por ejemplo, la textil deportiva Li-Ning y la empresa del sector retail Haier ha hablado de recuperación de las ventas, pero lo cierto es que las expectativas de mercado eran y son muy bajas. A pesar de ese aumento de las ventas minoristas, desde Citigroup no ven ninguna sorpresa alcista. Hablan de Hailiao como una de las compañías más importantes, pero han acordado vender parte de sus valores ligados al consumo. Dentro de Asia, recordemos, vemos hoy como compañías como China Tourist Group está corrigiendo un 4,6%. Es importante porque
El turismo interno en China ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, pero hoy precisamente, fruto de este tifón, se están viendo escenas de caos en el aeropuerto de Hong Kong con miles de pasajeros que se han quedado atrapados después de que este tifón haya asolado a la ciudad. Como decíamos, hoy vemos como compañías como la electrónica Fujian Fury es quien más crece en el índice de Shanghai, un 10%. Ya saben que Shanghai está corrigiendo de forma suave, un 0,6%, y la firma de entretenimiento Heidian está cotizando a la inversa, corrigiendo un 10%, farolillo rojo del índice de Shanghai. Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Claves para el día de hoy, Paloma. Pues hoy tenemos una agenda bastante tranquila, pero en la semana sí que tenemos muchas referencias importantes. Por un lado, arranca de forma oficial la temporada de resultados. Hoy lunes esperan las cuentas de Pepsi, el jueves tenemos Delta y el viernes viene lo más importante: United Health, BlackRock, Citigroup, JP Morgan, PNC Financial y Wells Fargo. Además, el miércoles vamos a conocer las actas de la última reunión de la FED y el jueves tenemos datos de IPC de septiembre que podría mostrar signos de moderación tras 2 meses de repuntes. En concreto, el consenso de analistas espera que la tasa se sitúe en el 3,6%. Además, el viernes tenemos precios de importación de septiembre, confianza del consumidor, el dato preliminar de octubre y también comienzan las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y también, esto sí, para el día de hoy, pendientes de Meta, porque la matriz de Facebook parece ser que va a anunciar esta semana nuevos despidos de la división Reality Labs. Muy bien. Y para hoy, en Europa y en España, y también para la semana, las claves, Ángeles, ¿dónde las tienes? Pues hoy lunes comienza con la publicación del índice Sentix, que muestra la evolución del sentimiento de los inversores, y previsiblemente el indicador entrará en negativo desde marzo de 2022. Se va a mantener en niveles similares a los registrados en los últimos meses. También conoceremos la producción industrial de agosto en Alemania y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central, Fabio Panetta, participan en las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en Marrakech. Esta semana se va a conocer la lectura definitiva del IPC de septiembre en Alemania, Francia y España. Y en el Reino Unido, el jueves se publica la evolución de la producción industrial y de la balanza comercial. El jueves es día festivo en nuestro país, el Día del Pilar, pero las bolsas permanecerán abiertas. De todas formas, los inversores estarán muy pendientes de esos resultados de los bancos estadounidenses. Esta es la opinión de Darío García, analista de XTB. Vamos a seguir viendo unos datos muy fuertes, muy sólidos y consistentes. Unos datos como, por ejemplo, que se ha incrementado muchísimo la tasa de mora en productos de crédito de tarjetas o préstamos al consumo de menor necesidad, pues podría ser un aliciente para ver a los bancos quizás ofrecernos un discurso que puedan presagiar que el próximo trimestre quizá puedan adoptar medidas más conservadoras. Vamos a hacer balance de lo que ha sido la semana pasada en el mercado americano. Terminó con alzas para el Dow Jones, para el Nasdaq y para el S&P 500 el viernes, aunque el Dow Jones en la semana, sin embargo, cerró negativo, un 0,42%. Importante durante la semana el repunte de los bonos americanos. Vimos al 10 años llegar al 4,78%. Hazme balance, las claves, ¿dónde estuvieron? Pues el viernes la sesión fue de menos a más. La bolsa de Nueva York finalmente el día se saltaba con subidas destacadas. En el caso del Nasdaq tecnológico avanzaba un 1,6%. El Dow Jones terminaba con un rebote del 0,9%. S&P 500 se revalorizaba un 1,18%. En el cómputo de la semana, mixto, caídas para el Dow Jones, como decías, y subidas de medio punto para el S&P 500 y del 1,6% en el caso del Nasdaq tecnológico. Volviendo a la sesión del viernes, estuvo marcada por ese informe de empleo que revelaba el ritmo de creación de empleo más alto en 8 meses. En septiembre se añadieron al mercado laboral 336.000 personas. Es una cifra muy superior a la registrada en el mes de agosto. Tras conocerse este dato, mejor de lo previsto por el consenso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparecía para celebrarlo e insistía en que no se trata de un accidente. Tenemos la mayor proporción de estadounidenses en edad de trabajar en 20 años. No es casualidad. Es el plan Bidenomics. Estamos haciendo crecer la economía y la inflación está bajando. Así, ha bajado un 60% desde el verano pasado. La inflación subyacente fue de solo el 2,2% en los últimos 3 meses y ahora tenemos la inflación más baja de las principales economías del mundo.
El dato de empleo se recibía con subidas en el rendimiento del bono a 10 años, que volvía a cotizar cerca de sus máximos en 16 años, pero al final del día terminaba relajándose. Las acciones tecnológicas también protagonistas lideraron los avances dentro del S&P 500, con valores como AMD o Palo Alto Networks subiendo un 4%. También avances para la farmacéutica Eli Lilly, más de un 4,3% de subida tras recibir una mejora de precio objetivo por parte de Bank of America. En ese mismo sentido, Microsoft rebotaba un 2,5%, en este caso por una mejora de VS. Y otro rebote destacado era el de General Motors, de casi 2 puntos porcentuales, después de que el sindicato United Auto Workers dijera que no hay nuevas huelgas de cara a esta semana debido al progreso de las conversaciones con los fabricantes. Sin embargo, cambio de última hora esta madrugada, y es que hemos conocido que alrededor de 3.900 miembros de este sindicato, en este caso de la compañía Mack Trucks, se van a incorporar a los paros. Lo harán hoy tras rechazar un acuerdo provisional alcanzado la semana pasada entre sindicato y compañía. Los trabajadores de las instalaciones de Pensilvania, Maryland y Florida van a hacer huelga desde esta mañana. Muy bien. En la renta variable española vimos el viernes pasado una subida del 0,85%. El mercado analizó el dato de paro ayer en aquel país. Está dividido, no sabe cuál va a ser el paso próximo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en la semana hubo algunos valores que brillaron, como IAG, que subió casi un 6%, y otros que derraparon, como Celnex, que cayó casi un 11%. Dame detalles, ¿cómo fue la semana? Pues una semana que se saldó en negativo, con una caída en el conjunto de las 5 sesiones de algo más de un 2%. El IBEX parte hoy desde 9.235 puntos. La bolsa española, después del dato de empleo de Estados Unidos, borró las subidas y llegó a entrar en terreno negativo, pero después rebotó y cerró en máximos del día, en esos niveles que les comentaba, 9.235, con una subida del 0,85%. El pasado viernes los mejores valores fueron Robi, que subió un 3,59%, ACS, que ganó un 2,8%, y CaixaBank, que recuperaba un 2,28%. Las mayores caídas estuvieron lideradas por Fluidra, se dejó un 1,8%, Solaria bajó algo más de un 1,5 punto porcentual y Repsol perdía un 1,25%. También vimos a los bancos en la última sesión ganar. Por ejemplo, CaixaBank fue el más alcista, subió más de 2 puntos porcentuales, lo mismo que el Sabadell, y el Santander recuperó un 1,66%. En las otras bolsas europeas vimos avances superiores a los del mercado español. Milán ganó un 1,16%, Frankfurt se anotaba más de un punto porcentual, París subió un 0,9% y Londres recuperó un 0,58%. La última jornada incluyó un nuevo varapalo entre las aerolíneas nórdicas. SAS se dejaba un 18% y las acciones de la finlandesa Finnair se dejaban un 25% ante el anuncio de una ampliación de capital. Vimos también como protagonista a Philips. Los títulos de la compañía perdieron un 7% por los problemas en Estados Unidos con sus respiradores. La bolsa española fue la que más cayó la pasada semana. Londres, en el conjunto de las 5 sesiones, perdió un 1,5%, Frankfurt se dejaba un punto porcentual, París retrocedió también un 1% y el MIPTEL italiano se dejó en el camino en 5 sesiones un 1,53%. Miramos ahora el dinero que ha movido los fondos de inversión. El sector de la gestión de activos español acumula suscripciones netas por 16.500 millones de euros en 2023, mucho más de lo que suele entrar en fondos cada año. Los fondos suman una racha de 35 meses consecutivos de dinero nuevo. Son los productos conservadores, los de renta fija, monetarios, rentabilidad objetivo y garantizados, los que copan las entradas de dinero en productos de inversión. Atraen cerca de 28.000 millones de euros netos. El total de patrimonio gestionado por fondos de inversión, en fondos de inversión, supera los 334.000 millones de euros. De esta cantidad, 115.600 millones de euros corresponden a monetarios y renta fija, 13.000 a garantizados y 123.000 a mixtos, a globales y a fondos de retorno absoluto. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial.
Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores. Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 de la mañana y a esta hora del día hay más noticias que nos traen Rubén Gil y David González. Iberia y Vueling fletan vuelos especiales para repatriar a españoles desde Israel. Por su parte, Europa ha suspendido sus vuelos entre Madrid y Tel Aviv debido al conflicto bélico, al igual que han hecho muchas aerolíneas a nivel mundial. La Seguridad Social sumará 90.000 nuevos afiliados este mes de octubre, según ADECO. También anticipa que el paro repuntará en unas 40.000 personas hasta los 2,76 millones de desempleados. Sumar urge al Partido Socialista controlar los precios de los alimentos. La formación de Yolanda Díaz también sitúa el acceso a la vivienda como uno de los principales retos económicos para la próxima legislatura. La llegada de gas ruso a España cae en septiembre a su nivel mínimo desde la invasión de Ucrania. Argelia volvió a ser el primer suministrador por delante de Nigeria y Estados Unidos. El precio de la luz sube un 16% este lunes y se va a situar por encima de los 120 euros por megavatio hora. El precio más caro del día se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. Hacienda recaudó casi 30.000 millones con multas y embargos en 2022, un 18% más que el año anterior. La cifra supera las expectativas, ya que se esperaba una menor recaudación de 19.200 millones mediante estos conceptos. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia. Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo, 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. Domun. Tú también puedes ser misionero. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
el primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal, de lunes con las pilas cargadas y bueno, con ganas de entender qué es lo que puede pasar en los mercados. Hoy, antes de ir con los índices, quiero ir con el precio del petróleo. Parece que se palpa en el precio del crudo tensión después de el conflicto iniciado entre Hamas e Israel. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te atreves a predecir el movimiento del precio del crudo? Bueno, vamos a ver, sin lugar a dudas está totalmente afectado por lo que hemos sufrido y vivido este fin de semana. Y este hueco de apertura alcista, en principio, no es de gran pánico. Es decir, está claro que estamos hablando de una zona muy peligrosa. Hay que ver las noticias cómo van evolucionando. Sobre todo, Irán, porque Irán es el que tiene la llave del problema que se puede gestar. De momento no pasa nada, es una subida dentro de lo que cabe, yo la tildaría de normal. Un 3,31% arriba el Brent tampoco es alarmante, no es momento de pánico, no pasa absolutamente nada. Palestina, por así decirlo, no produce barriles de petróleo. Israel, 300.000 al día, no es nada. El problema está en Irán. Irán son 3 millones. Y lo más preocupante, el estrecho de Hormuz. El 40% de la producción mundial pasa por ahí y la llave de esa puerta, de ese estrecho de Hormuz, lo tiene Irán. Entonces, ¿puede llegar a pasar algo? No lo sé. Los mercados dicen que no. Viendo el barril de petróleo subiendo, entre comillas, para todo lo que ha pasado, solo un 3,3, es que no hay miedo. Entonces, yo sigo en esa línea y obedece más a también que se ha juntado una recogida de beneficios brutal a las subidas previas y por ello ahora mismo yo creo que tampoco va a ir a mayor esto. Uh-huh. La renta variable española, IBEX 35, hoy partirá desde los 9.235 puntos. ¿Aguantará este nivel? ¿Lo ves hacia arriba? Parece que los sentimientos de mercado, leí esta mañana, anticipan un rebote. ¿Tú lo ves así? A ver, sí y no. Me explico. Sí para lo que sería el saldo semanal, pero no porque no es el momento. Hoy toca cautela. Hoy tenemos al IBEX totalmente plano vemos el mercado gris que no hay mucho movimiento. Vemos el futuro del DAX bajando un 0,82%, por ejemplo. O sea que tampoco creas que es el día hoy de rebotar. Pero yo creo que sí, que estamos muy sobrevendidos, toca rebote y así, si no es hoy, que hoy también estamos sin muchas referencias porque las bolsas estarán abiertas en Wall Street, pero es festivo, va a haber poco volumen. Yo creo que a fin de cuentas no es el día propicio para rebotar, no lo descarto en absoluto, pero sí que te digo tajantemente que la semana está muy propensa para rebotar. Al contrario de que todo el inversor está pensando que se iba a montar la de Dios. No. Estamos viendo caídas muy contenidas en los mercados que están abiertos ya y, por lo tanto, poco miedo. No hay miedo en el mercado. Y si hay rebote, ¿hasta qué nivel? Bueno, pues aquí sí que es otro tema, ¿no? Deberíamos tener vía libre hasta los 9.370 puntos en el IBEX 35. Esto es volver otra vez, y aunque parezca poco, desde el punto de vista técnico es muy positivo. Es volver a la parte media, un 9.400, ojalá. Es volver a la parte media del rango en el que hemos estado moviéndonos en los últimos 3 meses y medio aproximadamente. Y lo realmente importante es que los mercados sean capaces de superar los máximos del viernes. Y esta frase va para un SP500, para un Nasdaq, para un DAX alemán. Esto es lo que realmente tenemos que estar muy atentos, que efectivamente haya ganas y fuerza para romper los máximos del viernes, a pesar de las correcciones con las que vamos a abrir en el día de hoy. ¿Y liderados por qué valores? Bueno, eso es un poquito más complejo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con las petroleras estadounidenses. Vamos a ver también, aquí en España es vital, qué es lo que ocurre con el sectorial bancario. Debería tener algo de protagonismo, también las eléctricas. Entonces yo creo que entre el mix, entre el sector energía Repsol, además, y el sector bancario,
deberían organizar una buena reacción, aunque insisto, pongo en duda que sea el inicio hoy, quizás sea mañana. Tampoco hay que perdernos mucho, que son 5 días lo que tenemos por delante. Claro, ¿te atreves a poner 2, 3 valores sobre la mesa? No más, solo quiero 2, 3 que digas, esto hay que tenerlo en cartera. Bueno, yo es que ahora mismo te puedo decir que tengo el 80% de mi cartera en posiciones cortas. Voy a ajustar stops porque pienso que la semana va a ser positiva, para que me vayan saltando los stops de ganancia y no dejar correr y convertirse en pérdidas lo que estoy ganando. Pero, por ejemplo, estoy con posición larga en el BBVA, con lo cual ese es el único valor ahora mismo que tengo en cartera en positivo. O bueno, en posición larga, ¿me entiendes? Ya, ¿y en posiciones cortas? Bueno, pues en posiciones cortas tengo medio DAX alemán, desde ProSiembet, Prosus, Safran, BASF, RWE, Car6, Mediatic, tengo medio Nagarro también, muy en boca de mucha gente, Bayer. Claro, cuéntamelo de Navarro. Háblame de Navarro. ¿Qué es Navarro y qué posición tienes? Bueno, pues vamos a ver, una posición pequeñita, en principio, pues ahora mismo con una ganancia, pues también poca, de 12 euros, vendidas a 67,80 y buscando pues la continuidad correctiva. Es un valor que de momento no encuentra el suelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ceñir los stops. Mi forma de trabajar es esa, y que los rebotes pues no te superen los 70,05, que es donde yo tengo ahora mismo lo que sería el cierre de la posición, y buscando a ver si ese suelo de mínimos crecientes que aparentemente queremos ver desde principios del mes de septiembre se rompe y me da un poquito más de potencial de caída. La verdad que la situación es muy débil en el valor y bueno, pues salió a bolsa a niveles muy cercanos a los que se encuentra, y yo no descarto que haya nuevos mínimos históricos en el valor. Por eso estoy ahí. Pues muy bien. Eduardo Bolinches, analista de Inverti, al Diario Económico del Español. Gracias por las claves, cuídate mucho y feliz semana. Venga, feliz semana a todos. Chao, hasta luego. Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-603. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y además un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Como en el champú El Vive Hidra Hialurónico. Compra 2 y la segunda unidad te sale por solo 1,83 euros. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
Vamos con los diarios especializados en economía y arrancamos con Expansión. Javier Botín y Apolo se alían para pujar por Vodafone. El valor de la filial española del grupo británico se estima en unos 5.000 millones. JB Capital y Apolo compiten en interés por Vodafone con Zegona y Apax Partners. Vodafone podría abrir un proceso competidor que sería coordinado por Morgan Stanley. Cuenta también Comsa y CAF, empresas españolas con más presencia en Israel. Netanyahu anuncia una guerra larga contra Hamás. El conflicto puede hacer repuntar el petróleo. Entrevista a Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, dice: España se consolida como el motor del crecimiento en Europa. La deuda pública bajará por debajo del 110% del PIB ya este año y el déficit al 3% en 2024. La inversión crece con fuerza a pesar del endurecimiento de las condiciones monetarias. Y también cuenta este diario que Arabia Saudí y Qatar animan la inversión en hoteles en España. Vamos ahora con el diario El Economista, el superlunes. Santander, BBVA y Sabadell, al margen de la guerra de depósitos, dejan sola a CaixaBank con una oferta de retribución del pasivo de hasta el 2%. La banca gana 20.000 millones más hasta el tercer trimestre. 4 autonomías arrastran ya débitos de más del 30% del Producto Interior Bruto. Madrid, País Vasco y Canarias, las mejores. El boom del hidrógeno flojea tras subir los costes un 50%. Y también cuenta este diario que Hispasat acelera la renovación de su consejo con solo 2 mujeres. Y vamos con el diario 5 días. Los bancos cierran 1 de cada 2 oficinas pese a los planes de inclusión. En los primeros 6 meses de 2023 se han clausurado 120 sucursales con CaixaBank a la cabeza. Las entidades financieras aligeran costes y recortan la red un 40% en los últimos 5 años. Madrileños y catalanes los que menos renta retienen tras el IRPF. Entrevista a Pedro Pérez Llorca, socio director de Pérez Llorca. No soy partidario de las restricciones para las inversiones extranjeras. Y también cuenta que banca y seguros se juegan comisiones por 2.000 millones. La nueva regulación limita los cobros en fondos y otros productos y los seguros de vida ahorro pues deben ser transparentes tras esa regulación MiFID III. Voy ahora con la contraportada del diario Expansión. Cuenta: la Premier abre la puja por sus derechos de televisión. Será la primera subasta después de la pandemia. Se prevé una reducción del número de ofertas, pero que éstas sean de mayor tamaño, lo que anticipa unos ingresos récord para la liga inglesa. Si Amazon quiere acudir, tendrá que pujar más y hacerse con un mayor número de partidos. Es previsible que se subasten 4 años de derechos, cuando lo habitual hasta ahora eran solo 3 años. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. David Manuel, adelante. En el país, más de 1.100 muertos en el ataque de Hamás y la represalia de Israel. El primer ministro anuncia una guerra larga y difícil. Y en la clave nacional, la cierta situación política en España. Es como titulan en el diario. 2 noticias son las que resaltan. La primera: decenas de miles de personas rechazan la amnistía en Barcelona. Abascal y Feijóo acuden separados a la protesta y este último, Feijóo, dicen, sale debilitado de su intento fallido de investidura. El 48% quiere la repetición de elecciones. Clamor contra la amnistía es el titular destacado por el diario ABC. No en mi nombre. Decenas de miles de manifestantes protestan en las calles de Barcelona para evitar que Sánchez ceda a las exigencias del independentismo. La fotografía de portada se puede ver para una de esas principales vías de la ciudad condal, con los manifestantes portando banderas de España, incluso de la Unión Europea, y con la insignia No a la amnistía. En el mundo también, el rechazo de la amnistía llena Barcelona y descoloca al PSOE. Dicen en este diario que los manifestantes reivindican la igualdad de los españoles y el PSC sale a acusarles de generar miedo y crispación. En internacional, como todos los diarios hoy, sobre Israel, avisa de una guerra larga contra Hamás, es nuestro 11S. El letal asalto de Hamás deja más de 700 muertos. Es el titular que escoge el diario La Razón en el plano exterior, aunque la fotografía de portada es para, a juicio de La Razón, más de 300.000 personas que salían a la calle ayer en Barcelona para mostrar su más firme rechazo a la amnistía que exigen los independentistas, comunistas, dice, y bilduetarras. El titular es el siguiente: clamor contra la amnistía. Puigdemont a prisión fue lo más escuchado en una movilización que, como decíamos, reunió a más de 300.000 personas. Vamos ahora con la prensa internacional.
internacional comenzamos con Reino Unido. The Times abre también con Israel, que concentra tanques y tropas en la frontera con Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes de Hamás que infligió las peores pérdidas al país en medio siglo. Las autoridades estimaron que al menos 700 civiles, militares, bomberos y policías israelíes habían muerto. El enfoque del financiero francés Les Echos es el siguiente: Egipto guarda silencio tras un mortal ataque contra turistas israelíes. El tiroteo perpetrado por un policía egipcio mató a 2 israelíes y a su guía egipcio el domingo en Alejandría, además de herir a una cuarta víctima. En el Die Welt alemán leemos que la ultraderecha alemana alcanza el segundo lugar en Baviera y Hesse, según sondeos. El Partido Alternativa por Alemania, o AfD, ha tenido un claro repunte en ambos estados federados, por detrás de partidos como CSU o CDU. Seguimos con Italia, donde el diario La República desvela que Irán niega su participación en los ataques de Hamás y la invasión de Israel. Ante las Naciones Unidas han declarado que las medidas decididas de los palestinos constituyen una defensa completamente legítima contra 7 décadas de ocupación y crímenes terribles. En el Estado americano, por otro lado, el New York Times confirma que había terroristas en el ataque y describen cómo se desarrolló el ataque de Hamás contra Israel. Militantes de Gaza mataron a tiros a más de 100 manifestantes y secuestraron a otros en un festival. Así comenzó uno de los fines de semana, dicen en el diario, más sangrientos en la historia entre Israel y Palestina. El Wall Street Journal se enfoca en el plano corporativo. Nelson Peltz dice aumenta su apuesta y busca puestos en la junta directiva de Disney. Su fundación ha acumulado, dice, una participación por valor de más de 2.500 millones de dólares y quiere convertirse en uno de los principales accionistas del gigante del entretenimiento. Nos vamos con el South China Morning Post, donde destaca un reportaje sobre la primera generación de trabajadores inmigrantes en China. Dicen que ayudaron a convertir al país en una potencia económica mundial, pero ahora se enfrentan a un futuro sombrío con beneficios escasos o ninguno en absoluto. En Radio Intereconomía, La Puntilla. En este espacio de La Puntilla, cada lunes repasamos algunas de las noticias más destacadas, las analizamos, vemos las consecuencias de todo el ecosistema cripto y blockchain. Lo hacemos con Joaquín Matinero, abogado especializado en finanzas y en blockchain. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ana. Muy buen lunes. Bueno, uno de los temas más importantes de los que se va a seguir hablando es de Grayscale, que quiere convertir su fondo insignia de Ethereum en un ETF al contado. Cuéntame, ¿qué es, para intentar comprenderlo todo y saber quiénes son los jugadores de todo este ecosistema? ¿Quién es Grayscale? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su actividad? Sí, Grayscale es, podríamos decir, el gran vehículo de inversión que más acopio tanto de Bitcoin como de Ethereum tiene y que hasta la fecha lo realizaba mediante el formato Trust, que es tipo fondo cerrado que en Estados Unidos permite, en el cual la gente puede invertir en criptoactivos o en otros activos digitales, pero sin tener la exposición y los riesgos que tiene tener tu billetera electrónica, de hacer las declaraciones de criptomoneda. En definitiva, es acercar al inversor tradicional la inversión en productos más sofisticados. Y cuando hablas al inversor tradicional, ¿él se dirige a institucional y a minorista o solo a minorista? Ahí se abre a todo el mundo. La verdad es que en Estados Unidos se permite la inversión mediante distintos tipos de productos y acceden a la inversión de estos productos directamente a través de su banco, a través de su broker, en el cual facilita mucho la inversión. O sea, que en Europa nos cuesta un poquito más. Grayscale tiene un fondo insignia, que es un fondo de Ethereum. Cuéntame por qué es tan importante y por qué se ha convertido en toda una referencia de todo dentro de la industria. Cierto, tiene el Ethereum, que es el más grande por dimensión. Se le considera una de las grandes ballenas. Para quien no conozca este término del mundo de criptoactivos, es el que tiene gran conjunto de un mismo activo, el cual puede hacer subir y bajar su precio de forma sistemática, y tiene otro también que es muy importante a nivel de Bitcoin. ¿Cuál es el punto clave? Pues que justamente Grayscale ya lleva semanas intentando hacer la forma más sencilla de inversión en estos tipos de productos, y la semana pasada finalmente el tribunal decidió de que la SEC americana, que había estado prohibiendo la comercialización de ETFs al contado,
que simplemente es poder invertir como si fuera una clase de acción, le dijo directamente que no tenía razón la SEC y por tanto Grayscale se alegra de la noticia y va a ir mediando para que sus productos estén más accesibles al consumidor. A ver que yo me aclare. Entonces Grayscale lo que quería es convertir ese fondo insignia en un ETF como otros muchos que hay cotizados para todavía que fuera mucho más fácil y mucho más asequible la operativa, ¿no? Totalmente, que sea como una acción en la gente que pueda comprar Ethereum de Ether directamente como si comprara un Tesla o un Microsoft y de esta forma pues facilitar la inversión del mismo y no mediante estructuras un poco más complejas. Claro, la SEC dijo que no, que esto no le parecía adecuado, ¿no? Demasiado riesgo para los minoristas. Así fue y finalmente los tribunales han dado pues la razón a Grayscale diciéndole que las razones que daba la SEC no eran suficientemente importantes. Claro, ¿y qué razones daba la SEC? Pues la SEC simplemente decía que no había un interés necesario ni un interés generalizado para que este tipo de productos saliera al mercado, ¿no? Un poco formato proteccionista, diciendo esto aún no ha llegado, es para 4 o 5. En cambio, los tribunales dijo, sí, el mercado existe, gente que quiere invertir en criptoactivos de una forma más tradicional sin tener los riesgos tecnológicos y de esta forma damos acceso a los mismos. Ojo, que estamos hablando de un fondo lanzado en el año 2019. Es el mayor producto de inversión en Ethereum de todo el mundo y tiene más de 5.000 millones de dólares en activos bajo gestión. ¿Esto qué va a significar para el conjunto de la industria? ¿Qué va a significar también para los inversores? ¿Y qué va a significar también para el regulador aquí en Europa? Bueno, para los grandes inversores pues es una buena señal porque ya había varias solicitudes de otros tipos de ETFs al contado, por tanto vamos a ver más productos en el mercado. Segundo, vamos a ver realmente pues que se van creando nuevas alternativas de inversión y a nivel europeo que también ya se están posicionando y en Luxemburgo ya se están empezando a trabajar mediante fondos por compartimentos la inversión en criptomonedas, pues va a ser también una apertura como sucedió hace un año y medio con el tema de las SPAC. El cambio normativo es necesario, estos productos cada vez más forman parte de nuestro día a día y ya no deben de ser considerados únicamente como una inversión muy exótica, sino que ya vemos que la inversión es como invertir en oro, en plata o en cualquier otro tipo de producto. Claro, y sobre todo va a hacer que otros jugadores de la industria, ¿no? Otras gestoras de fondos de inversión lancen sus ETFs, ¿no? Sí, así es. Actualmente hay 5 en cola que también habían presentado la solicitud en la SEC y con la resolución de los tribunales la semana pasada solo va a hacer que acelerar y se prevén pues que ya los ETFs para el primer cuarto del 2024 ya estén en funcionamiento y seguramente que para mitades y finales del 24 ya sea una normalidad. Balance de la noticia, Kim. Para mí la noticia es realmente no podemos decir que es un gran paso hacia adelante. A nivel de cotización, pues Ethereum continúa en sus estándares, pero aquí veremos una adopción masiva por parte de, podemos hablarlo, de empresas más tradicionales que por qué no quieren una posición un poco más arriesgada, pero que no lo hacían directa en criptomonedas para no tener que tener un tercero, un custodio, un exchange, alguien que realiza las declaraciones a Hacienda, miedo de perder los criptoactivos. Lo que vamos a ir viendo es esto, la normalización y cada vez más estos activos ya forman parte del sistema financiero tradicional. Muy bien, pues Kim Matinero, muchísimas gracias por el análisis y las explicaciones. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Adiós, Ana. chao, feliz lunes. Adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 de la mañana conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos bastante tráfico a esta hora de manera generalizada en los principales movimientos de la M30 en sentido norte, por ejemplo, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras. También hay mucho tráfico en los principales movimientos de acceso a la ciudad. Un tráfico también va en aumento en recorridos del interior, como por ejemplo Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, al igual que también el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón o sobre todo en el entorno de Atocha. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.